esposo no vino a dormir esa misma noche. Y eso me inquietó tanto. Les hablo a los números de sus celulares y todos me mandaban a buzón. Me di cuenta más de rato que estas dos personas de mi congregación se habían ido fuera de la ciudad a rehacer una vida, entre comillas, una vida nueva. Ahí fue un golpe duro, porque estábamos a una semana de los bautizos, y entre los bautizados estaba un joven hijo del caballero que se fue. Así que eso pegó tanto que tuve que citar a los líderes de la iglesia para comentar la situación y ponernos a orar para que los recién convertidos que iban a bajar a las aguas no les afectara esta situación que estaba tocando a la puerta de nuestra iglesia local. Y esta situación, pastores, no sé si en algún momento les ha afectado también a ustedes. ¿Por qué en estos días esto se está haciendo muy común? Y recordando un libro de David Wilkerson, que escribió en 1973, David Wilkerson escribe este libro que se llama La Visión. Y David Wilkerson ve en su visión que un fuego que sale del infierno sale y corre como lava por las calles y toca a las personas más respetadas, pero David Wilkerson ve que ese fuego entra a la iglesia, y ese fuego David Wilkerson le llama la inmoralidad. ¿Es común ver esto hoy en las iglesias locales? ¿Y a qué se debe? Yo creo que sí, pastor, siempre se ha visto, pero yo creo que en este tiempo, como usted lo comentaba, sabemos que son los últimos tiempos y está el diablo vomitando un montón de espíritus inmundos que están trayendo inmoralidad, no solamente adulterio, fornicación, pornografía, homosexualidad dentro de nuestras iglesias. Yo la verdad nunca había tenido esos conflictos tiempo atrás. ¿Qué haces cuando llega una persona infectada? Y la gente de pronto dice, si les digo se van, pero pues esa gente es la que necesitamos llegar, ¿verdad? Entonces, la verdad, nunca me tocó a mí ser miembro y ver a mi pastor con los conflictos que hoy tenemos. Entonces, son problemas serios a los que nos vamos a enfrentar y ojalá que hoy de esta plática podamos sacar pautas para saber qué podemos hacer en cada uno de los casos. Recientemente tuve un muchacho que pasó esto, ¿verdad? Dentro de una iglesia, lo más reciente. Más adelante quisiera irles hablando un poquito de las cosas que yo he hecho en cada uno de los casos, pero pues quisiera dar lugar a los pastores para que también ellos comenten. Yo creo que vivimos tiempos donde luchamos también con la tecnología. La tecnología puede ser muy buena o puede ser muy mala si no se sabe aplicar y si no tenemos un control. Tal vez en los años 90, 2000 entrando, era otro tipo, tal vez la situación o otro grado, ¿verdad? Y ahora con los teléfonos celulares, pues uno puede acceder a cualquier parte y creo que es una herramienta. Si no ponemos nosotros como pastores atención de nuestra vida personal y después obviamente la congregación, creo que sí corremos un grande riesgo. Yo en lo personal siempre aconsejo, y para tocar rápido el punto, es que nuestra esposa o su esposo conozca su contraseña, sus hijos, no duerma con el celular a un lado. Eso le va a traer a usted una paz, y yo lo digo también a la congregación. No traiga consigo el teléfono todo el día, todo el tiempo, porque eso te va a ayudar, te va a proteger, te va a cuidar. Nadie estamos exentos de cometer algún error, pero sí es importante cuidarnos porque el enemigo está al acecho. Y yo creo que como iglesia, como ministros, podemos marcar pautas en nuestra vida para que esa situación no pueda
avanzar, al menos en nuestro ministerio. Digo, como una recomendación, a lo mejor ya entré con ese punto del celular, pero es que es algo, como puede ser muy bueno y muy útil, puede ser catástrofe en alguna familia o en alguna iglesia. Claro. Dios los bendiga, hermanos, en esta mañana. Nos podríamos preguntar por qué, pero bajo la perspectiva bíblica, todos somos pecadores, y somos pecadores por tres cosas. Número uno, por naturaleza, Salmo 51:5, en pecado me concibió mi madre, en maldad he sido formado. Número dos, porque somos pecadores por decisión personal, porque constantemente estamos pecando, aunque no somos pecadores porque pecamos, sino que pecamos porque somos pecadores. Y número tres, por declaración divina, Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y estamos destituidos de la gloria de Dios. Ahora, Dios no es el autor ni aprueba el pecado, pero todos somos pecadores, porque nos podemos preguntar ¿por qué? ¿Por qué afecta? Afecta porque somos pecadores, pero gracias al Señor porque tenemos su palabra y tenemos a Cristo. Entonces nos resta a nosotros, que es lo que vamos a ir viendo, estar siempre cimentados en la palabra del Señor. Entonces yo quise comenzar o abrir con eso, porque nos podemos hacer muchos porqués. Simple y sencillamente, hermanos, mientras estemos en esta carne vamos a tener que estar lidiando y luchando con esto, con el pecado. ¿Está bien? Salomón en el libro de los Proverbios nos habla de la mujer extraña, de esa mujer extraña donde la describe en el capítulo 5, 6 y 7 del libro de Proverbios. Quiero preguntarles a ustedes, ¿cómo actúa esta mujer extraña dentro de nuestras congregaciones? Bueno, se menciona en varios capítulos que dice que tiene una voz suave, que tiene un atuendo. Pero yo quisiera hablar de sitios donde esto se facilita. Para empezar, una lógica mía o algo que yo le he enseñado a mis mujeres de la iglesia, a mis hijas, tengo 2 hijas ya mayores casadas, que las mujeres casadas no tenemos amigos, tenemos conocidos. Yo no me voy a enganchar con nadie hablando aunque sea muy buen hermano de la iglesia. Cuando yo tengo que hablar algo con mis miembros, que tengo miembros varones, muchos, es un sí, un no, luego hablamos y procuro que siempre esté mi esposo. Cuando recién comenzamos la iglesia, algo muy inusual pasó en nuestra congregación. Teníamos más de 20 muchachos y solamente algunas 10, 15 muchachas. Tenemos más muchachos, pero siempre cuidé eso. Y yo creo que es algo para todos. Y un día le comenté a mi esposo, porque en la organización de nosotros hubo un tiempo que nada más yo era de mujer. Y un día le pregunté, ¿no te da cuidado que ande yo entre tantos varones? Dijo, no, porque no los conozco a ellos, pero te conozco a ti. Entonces es muy importante, o sea, que tú puedes ganar el corazón de tu marido por la confianza que él tiene, porque te conoce, sabes quién eres. Entonces no podemos cuidar a la gente todo el tiempo, lo único que tenemos que hacer es enseñarles lo que la palabra de Dios dice. Yo le digo a mis hijas, desde el momento que tú estableciste una relación ya seria, no hasta que se casaron, tú olvídate de salir con amigos, olvídate de pláticas por teléfono con amigos, porque es una manera que tú vas a cuidar tu integridad. Otra de las formas, hermano, ahorita que se está dando mucho entre los cristianos, no nada más es el celular, yo creo que es el gym. El gym ya no es un lugar para ir a hacer ejercicio, es un lugar de ligue. Y muchos cristianos ahí están metidos. Ya hay muchas personas cristianas han dado un mal paso. Entonces tenemos que cuidar dónde nos movemos, qué hablamos, y sobre todo eso, o sea, establece tus propios límites como mujer que eres de Dios o como hombre que eres de Dios. Lo que sea el pastor de no tener contraseña, yo digo que esa es la mayor prueba de amor que hoy puede darle usted a su esposo. No tener contraseñas, que él sepa con quién habla y qué dice, porque eso le va a dar confianza. Bueno, se manifiesta seduciendo a la pregunta que hacía el pastor. ¿Cómo se manifiesta la mujer extraña en Proverbios 5? Es seduciendo. Y actualmente, mis hermanos, es inevitable que nosotros no podamos tener contacto con las redes sociales. Ahora los niños ya nacen con eso y no se los podemos quitar, o sea, es inevitable. Nosotros, que digo yo, somos del Antiguo Testamento, que venimos donde no había nada de eso.
pero nos tenemos que obviamente adaptar, pero nunca dejar de lado la escritura. Entonces, ¿cómo se manifiesta? Seduciendo con una adoración engañosa, ¿cierto? La cultura actual, hermanos, está saturada de imágenes de mujeres seductoras usando algo sexual, material, algo romántico, y eso es inevitable. Uno entra a YouTube e inmediatamente, aunque tú no lo pidas, ya están ahí las imágenes. ¿Qué hay que hacer con esto? Colosenses 3:16, la palabra de Cristo mora en abundancia en vuestros corazones, o sea, en abundancia la palabra de Cristo. Es decir, la palabra de Cristo, hermanos, tiene que controlar todo pensamiento, palabra y acción del creyente. Repito, la palabra de Dios tiene que controlar todo pensamiento, toda palabra y toda acción del creyente. Seremos perfectos hasta que estemos en Cristo. Todo el tiempo tenemos que estar cuidándonos, sí. No andamos con temor, el Señor no nos dio ningún espíritu de temor ni de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Oren por nosotros, nosotros oramos por ustedes y orar los unos por nosotros. En el libro de Proverbios, en el capítulo 7, la mujer extraña seduce a un joven simple. Un joven simple que de alguna manera su simpleza lo va llevando a ir buscando algún momento de placer. ¿Cómo podemos los pastores hacer? Porque en algún otro proverbio, Salomón dice, ¿hasta cuándo amarán la simpleza? Es decir, que la simpleza se puede convertir en un estilo de vida. Y llega un momento en que la simpleza, nuestros muchachos, nuestros jóvenes, nuestras señoritas, aún nuestros adolescentes, muchos de ellos viven bajo esa cobertura de simpleza. ¿Cómo podemos reforzar nosotros los pastores para que los jóvenes dejen de amar ese estilo de vida tan simple? Y yo he reflejado la simpleza como, no sé si alguien tenga por ahí alguna hojita, pero una hojita que la simpleza es como esta hoja. Pásamela, Claudia, por favor. Esta hoja es muy fácil. Esta es una hoja simple. Y esta hoja simple, fácilmente yo la puedo manipular. Fácilmente yo la puedo romper. Fácilmente yo la puedo maltratar y hacerla pedazos por ser una hoja simple. Pero cuando yo doblo esta hoja, se aleja un poco de la simpleza. Cuando la vuelvo a doblar, se aleja más de ser simple. Ya no es una hoja simple, ya son 4 pequeñas hojas. La vuelvo a doblar, se aleja más de la simpleza, la vuelvo a doblar y luego la vuelvo a doblar. Jonathan, ven por acá, por favor. Jonathan, ya no es una hoja simple, pero tú con esos conejotes, con esos músculos, puedes romperla fácilmente así como está. No. ¿Puedes? ¿No almorzaste o qué? No se puede. ¿Cómo, pastores? ¿Cómo podemos ayudar a que nuestros jóvenes dejen de amar la simpleza o se alejen de la simpleza? Porque es a través de ese estilo de vida que los jóvenes mencionan y dicen, no me pasa nada, no voy a recibir daño. Y sin embargo vemos otra historia. Pastor Santiago. Yo creo que un factor importante somos nosotros como adultos. Para que los jóvenes no vivan esa simpleza, yo como adulto que estoy reflejando. Porque creo que cada domingo, cada estudio bíblico, cada reunión de jóvenes, se les comparte, se les predica. Pero creo yo que necesitamos nosotros como pastores, en nuestro hogar, tener un matrimonio donde reflejemos a Jesús. Porque luego seremos de testimonio para nuestros jóvenes. Yo crecí en una organización y estoy todavía, pero muchas veces nunca veías tú al pastor dándole un beso a su esposa en público. Y el pastor, no, aquí no, en público. Un beso de trompitas, tampoco un beso apasionado, ahora no se vayan ahí. Pero crecimos con muchos tabús, donde
Y por eso nuestros jóvenes a veces, ellos no identifican ese cariño y ese amor, pero cuando tú como pastor, y yo sí lo hago en lo personal con mi esposa, que la abrazo, que la beso, sus piropos en público, me gusta amarla, honrarla, respetarla, no solamente diciéndole, sino reflejando ese cariño, ese cuidado a su persona y también ella hacia mi vida. Y vemos la bendición de Dios en todos los aspectos, en nuestros hijos, vemos la bendición de Dios en nuestro trabajo, somos bendecidos. Yo creo que los jóvenes de nuestra congregación van a ver en nosotros y en sus padres ese reflejo de amor, y no van a tomar decisiones que cualquier persona les venga y les va a seducir, les va a llamar la atención, porque ellos van a entender que si ellos se comprometen con Dios y todo llega a su tiempo, todo llega a su momento, va a llegar esa persona ideal. Como todos tenemos situaciones, nadie somos perfectos, pero sí podemos esforzarnos y trabajar y esforzarnos para hacer un matrimonio que agrade al Señor. Creo yo que somos nosotros una parte fundamental en nuestros jóvenes. En verdad, yo no sé ustedes, pero a mí me da mucho gusto cuando jóvenes de la iglesia me dicen: ¿cómo me gustaría un matrimonio como el de usted? Y no es porque yo les esté diciendo tantos estudios bíblicos, es porque yo tengo que demostrar lo que Jesús es en mi vida, y creo que eso va a ayudar a que mi hijo me pueda decir: papá, hay una chica de la preparatoria que me está seduciendo, pastor, hay una persona que me está seduciendo en el trabajo. Y esa simpleza ellos van a protegerse y a cuidar. Pero cuando ven un hogar pastoral, un matrimonio pastoral no tan bien formado, hay confusión en ellos, porque dicen: es que la Biblia me dice algo, pero veo en mis líderes espirituales otra cosa. Y bueno, creo yo que nosotros somos una parte fundamental. Esa es una respuesta práctica en lo personal. Bueno, pastor, pues esencialmente pues es lo que se vive en casa. Esa es nuestra primera escuela. Pueden ver un buen matrimonio tal vez en los pastores, pero si en casa no se vive, será para esto un desastroso, porque es un primer ejemplo. Los pastores estamos con ellos 4 horas a la semana, mientras que los padres están toda la vida. Otra de las cosas, hablando de la simpleza, tenemos que, como dicen por allá los colombianos, ponernos pilas con los chicos. Hablábamos de que se vive un tiempo donde hay una publicidad muy agresiva, entonces tenemos que tener una enseñanza muy agresiva y muy intencional. ¿A qué me refiero con agresiva? Pues hablar las cosas tal cual son. No les vamos a hablar nada que ellos no vean de manera distorsionada en los medios. Recientemente tuve un caso de un chico y yo tuve que hablar con él muy directamente porque vino su esposa, me comentó la situación. Un muchacho que yo lo considero, como usted mencionaba la hoja, muy noble, muy transparente. Yo podía ver en sus ojos que era un muchacho limpio. Pero hay mujeres, como ahorita hablábamos, ¿verdad?, que es como que esa es su finalidad, destruir matrimonios. Y yo tuve que hablar con él de manera muy directa. Le dije: mira, mi hijo, me da tristeza lo que usted está haciendo, porque para empezar, o sea, usted es una persona que conoce de Dios de niño, no sé cómo es posible que se fue a enredar. Le dije: qué triste que por 5 minutos de orgasmo usted vaya a perder su vida eterna. Qué triste que por 5 minutos de orgasmo usted vaya a meter un espíritu de adulterio que luego no se va a querer salir de sus generaciones. Que por esto también usted vaya a destruir su matrimonio, que es firme, con una chica de casa, por una mujer que usted acaba de conocer de 1 año, que sabrá Dios cuántos matrimonios ha destruido más, y que le doy para usted 2 años. Y usted nunca va a estar seguro, porque como tronó su matrimonio, para ella el matrimonio no vale, así con usted le va a poner el cuerno el día de mañana. Y tenemos que ser muy directos, porque es lo que estamos viviendo ahorita. Entonces, para mí eso es una manera de poder hablar con la gente, y yo así hablo con mi gente, puesto, hermanos, que ya no les estamos hablando nada extraño. Todo esto está demasiado abierto como para nosotros seguir manejando estos puntos sexuales con pincitas. Nada más respondiendo a la pregunta que el pastor Juan decía: ¿qué recomendaciones da Salomón? Proverbios 5:8, aleja de ella tu camino. Proverbios, 2 Timoteo 2, huye de las pasiones juveniles. O sea, la mejor defensa es la distancia. Hablábamos de jóvenes simples, pero me doy cuenta que, por ejemplo, en Apocalipsis 2:20, Juan escribe, o el Señor a través de Juan escribe estas palabras. Dice: pero tengo unas pocas cosas contra ti,
que toleras que esa mujer, Jezabel, que se dice ser profetisa, enseña y seduzca a mis siervos a fornicar? Y aquí entramos en el área pastoral. ¿Cómo opera el espíritu de Jezabel para hacer que un siervo de Dios o una sierva de Dios caiga? Ya no se menciona a la mujer extraña, pero sigue siendo el mismo espíritu con otro nombre. ¿Cómo funciona? Bueno, el espíritu de Jezabel, nosotros tenemos que ir al primer libro de Reyes, capítulo 21, ¿cierto? Primer libro de Reyes, capítulo 21, lo describe perfectamente. Y esta mujer, normalmente, mis hermanos, lo podemos solamente encauzar en la fornicación, pero Jezabel hizo estas tres cosas: idolatría, o sea, ella sedujo a los judíos del Antiguo Testamento. Número 1, idolatría. 2, corrupción. Ella mandó a hacer cartas porque un hombre no le quiso dar las tierras a su marido, ¿se acuerdan? Entonces ella corrompió el corazón de sus hombres. Y número 3, la inmoralidad sexual. Pero la inmoralidad sexual no solamente habla de adulterio y fornicación, sino habla de todo tipo de diversidad de pecados sexuales, incluyendo la homosexualidad. Entonces, mire, rápido, si hablamos de idolatría, podemos solamente decir: el espíritu de Jezabel está dentro por el adulterio, por la fornicación de los hombres y mujeres, de acuerdo. Pero hermanos, estamos tolerando, decía el pastor ahorita, y también la iglesia en Pérgamo, en Apocalipsis 2:14, tengo unas cosas contra ti, le habla el pastor de esa iglesia en Pérgamo, que toleras la doctrina de Balaam. En la iglesia cristiana se está tolerando mucho la idolatría. Y decimos: es que no tenemos imágenes, hermanos. Hoy le damos mucha gloria al hombre. Hay apóstoles, hay profetas, demasiada gloria al hombre. Primera de Juan 5:21, hijitos, guardaos de los ídolos. Amén. Y esa palabra guardaos significa protéjanse o eviten los ídolos. Ahora le digo, la palabra ídolo significa, la palabra ídolo, persona o cosa amada que es objeto de culto y exaltación. Entonces, hay mucha idolatría, hay mucha corrupción, y el espíritu de Jezabel está ahorita. Hoy muchos están enfermos de poder. No quieren dejar el poder porque hay finanzas, porque hay dinero, hay mucha corrupción. No estamos hablando de un tema, decía ahorita el hermano, hermanos, ya estamos hablando de las cosas como son, pero también la inmoralidad está dentro. Entonces el espíritu de Jezabel, hermanos, no solamente la inmoralidad sexual, estamos hablando de idolatría, de corrupción y también de la inmoralidad, ¿cierto? Bueno, yo quisiera enfocarlo nuevamente a lo que es los problemas sexuales. Yo creo que más que nunca en este tiempo el diablo va a tratar de tumbar a muchos de los que estamos en el ministerio, más de los que tenemos trayectorias largas, porque no suena igual un golpe de un lugar bajo a un lugar alto. Y qué triste, ¿verdad? Porque dice la palabra que por nosotros es glorificado el nombre de Dios, pero también por nosotros puede ser vituperado. Y yo creo que eso nos tiene que guardar a nosotros. Ahorita hablaba el hermano de que de pronto los pastores nos manifestamos o nos sentimos dentro de la iglesia como dioses y empezamos a sentir que es mi sex appeal, ¿verdad?, el que atrae a las mujeres o a los hombres, pero no es nada de eso, hermano, es la gracia de Dios. Si el demonio va atrás de algo, es de la gracia y del testimonio, porque sabe muy bien que el día que destruya o logra meter en nosotros algo de eso, hermano, va a derribar no solamente una familia, va a derribar un hombre de Dios, una congregación, va a derribar un ministerio. Y usted puede escuchar cómo la gente de afuera se expresa cuando logra el diablo tumbar uno de nosotros. Entonces tenemos que guardar nuestra vida. Malos que llevamos de salida, qué malo que fuera, hermano, que ya para acabar la carrera pues tengamos una metida de pata de eso. Mire, yo hice un pacto con Dios, que si usted lo quiere hacer, se lo paso. Dije, antes de que yo haga algo que manche el nombre de Dios, quítame la vida. Porque si voy a hacer de tropiezo, mejor quítame la vida. Porque ¿de qué sirve todo lo que he plantado si luego voy a pisar sobre lo que Dios me permitió plantar? Entonces prefiero vivir un día en la voluntad de Dios que hacer algo que manche lo que por todos estos años, por la gracia de Dios, hemos construido. Yo creo que
permitir, en este caso Jezabel, a los diferentes dioses, el darle cabida. De entrada, pues no tenía ese orden, ¿no? Porque al final del día, pues tenía, y pues a lo mejor también necesitaba Dios, uno de esos, pero como uno más. Y creo que tener esas metas no claras en nosotros como ministerio. O sea, nosotros decidimos seguir a Jesús, seguir su palabra, y vamos a enfocarnos en eso. Los que tenemos, o los que estamos bajo autoridad, bajo una organización, nuestros líderes nos apoyan, están para supervisar nuestra vida y no andar nosotros tocando tantas puertas. A veces vemos tantos ministerios, sé que él está creciendo y empezamos. Entonces a veces tenemos diferentes enfoques en nuestra vida, y creo que eso también nos puede perturbar en lugar de ayudar. Entonces, bien enfocados, como lo hacía Elías, bien enfocado, sabía a quién servía, y cuando hubo momentos difíciles, Dios nunca lo dejó. Y Dios nunca nos va a dejar, pastores. Cuando estemos enfocados en su voluntad, en su obra, Dios siempre se glorificará en nuestras vidas. Amén. Proverbios 7:26 dice, hablando de la mujer extraña, dice, porque a muchos ha hecho caer heridos, y aún los más fuertes han sido muertos por ella. Pero esto no es nuevo, porque Pablo se encontró este mismo problema que estamos tratando ahorita en la iglesia de Corintio. En la iglesia de Corintio había un problema de inmoralidad muy fuerte, que llegó un momento en que se hizo parte de la iglesia. Pero quiero preguntarles a ustedes, ¿cómo este problema de inmoralidad que había en Corintios afectó tanto a la iglesia? Bueno, en 1 Corintios 5, es el pasaje que ustedes lo conocen, hermanos, pastores. Ahí habla específicamente del incesto, ¿cierto? Y obviamente el incesto es la relación entre parientes. Algunos dicen, sí, pero era la madrastra. Pero en Levítico 18:8 está prohibido, porque la Biblia dice, la desnudez de la mujer de tu padre no descubrirás. Entonces, ¿Pablo trató ese problema? Sí, en 1 Corintios capítulo 5. Ahora, en el Antiguo Testamento era castigado con muerte, según Levítico 18. Y ahora estamos, pues, bajo la gracia del Señor, que no estamos ya en eso, gracias al Señor. Pero está la prohibición. ¿Cómo lo trató? Resumiendo, él hizo una reunión pública, ¿cierto? Pero aquí hay muchas cosas que puntualizar, hermanos, porque si bien es cierto, hizo una reunión pública para alguien que no quería arrepentirse. Y ahí marca una diferencia muy grande. O sea, en 1 Corintios, capítulo 5, verso 4, dice, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás. O sea, entregado a Satanás se refiere fuera de la protección de la iglesia. Esa es una de las medidas, fuera de la protección de la iglesia, o sea, de la congregación local, y fuera de la protección de Dios, ¿cierto? En el versículo 5, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesucristo. O sea, si va a alcanzar salvación, pues será en otro lugar, si es la soberanía de Dios. Pablo enfrentó esto, sí lo enfrentó. Ahora, estos a los que no se arrepienten, porque pues puedo decir algunas cosas, hermanos. ¿Qué sucede? Lo digo rápido, ¿verdad? ¿Qué sucede cuando viene una persona y confiesa su falta? Un muchacho, una muchacha, dicen, confesámosla en privado. Bueno, lo que yo he aprendido con hombres de Dios, a confesión privada, disciplina privada. A confesión privada, disciplina privada. Ahora, entiendo, Gerardo, es que eso no se puede ocultar. Entiendo. Pero ¿qué hacen normalmente? O lo hemos visto. ¿Confiesan su pecado? ¿Estás arrepentido? Sí. ¿Estás de acuerdo que es pecado? Sí. Es pecado lo que cometí. Muy bien. Oras con ellos, Gálatas 6:1. Hermanos, si alguno de nosotros viera a su hermano cometer falta, vosotros que sois espirituales, o sea, llenos del Espíritu Santo, entonces restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado, o sea, probado. Pero ¿qué hacen normalmente? Sin generalizar los pastores, lo ponen frente a la congregación para que exhiba ese pecado. Y si es pecado,
pero lo que hacemos es, creo desde un punto de vista, con el 1 Corintios 5, destrozar una vida. La disciplina, Pablo la hizo para los que no querían una disciplina, entregarlos a Satanás. Bueno, a mí, o no sé si ya los entregaron a Satanás, ¿verdad? Nosotros todavía no nos entregan, y que nunca sea así. Gracias al Señor por su palabra. Ok, pues en el caso mío, yo disciplino así aparte. Pero hay dos casos diferentes, cuando la persona se quiere arrepentir y cuando no, ¿verdad? Cuando la persona se quiere arrepentir, bueno, pues no se va de la iglesia. Cuando la gente no se quiere arrepentir, regularmente se va. Entonces son dos cosas diferentes. Un consejo que les quiero dar, que yo lo he vivido con mi gente, a veces vienen las mujeres dolidas y quieren optar, algunas inmediatamente por cortar su relación, ¿verdad? Porque pues la Biblia dice que pasar por alto un adulterio no es de todos. Yo les aconsejo primero, cuando la persona se quiere quedar, pues eres capaz realmente de perdonar, o sea, no vas a estarlo recordando porque te vas a amargar y lo vas a amargar. Y para vivir amargados, pues mejor sepárense, ¿verdad? Esto no es fácil. Y otra de las cosas, cuando las personas quieren luchar por su relación, pues échale ganas. Yo le digo, porque tú llegaste primero y no tienes por qué soltar lo que es tuyo, no se lo vas a dar en bandeja de plata. Muchas veces ellos no se quieren arrepentir, pero nosotros tenemos algo muy poderoso, tenemos a Dios de nuestro lado. ¿Sabe que Dios nos habla hasta de la boca a veces de gente que no es cristiana? Una vez escuché a la Zabaleta decir, porque ella cayó a su esposo en adulterio, y dijo, cuando una persona cae en adulterio, no botes tu relación, porque cuando tú llegaste a esa relación, él no tenía nada, ahora tiene casa, tiene carro, tiene cuenta, dice, y es tu marido, y por una aventura no se lo vas a soltar, lucha por él, tú llegaste primero, como que chalupas y buenas, ¿verdad? Entonces lucha por él porque Dios está de tu lado. Y yo he visto matrimonios, hermano, donde el hombre no quería regresar y Dios se lo trajo de las orejas. Dios rompió aquella relación y las mujeres volvieron a tener sus maridos. Y bendito Dios, porque llegan, como dijo el Chavo del 8, llega el perro arrepentido, ya sabe la historia, ¿verdad? Entonces yo les digo a las mujeres, guerrea, porque eso conoces de qué estás hecha. Y bueno, yo nunca he visto que Dios me pierda una batalla. Y lo mismo diría con los varones, ¿verdad? Pero bueno, eso ya es algo personal. Pastor Santiago, hoy en la actualidad pareciera ser, no quiero generalizar, pero pareciera ser como que la disciplina ya no está de moda, porque es el hijo del líder principal, porque es la hija de mi hermano que pues sostiene casi el 40 al 50% ahí de finanzas. ¿Qué podemos hacer en estas situaciones, hermanos amigos? ¿Todavía sigue afectando la disciplina en la actualidad? ¿Todavía se debe de usar la disciplina? Yo creo que es importante porque Dios la utiliza. El padre a quien ama a su hijo corrige. Dios nos sigue corrigiendo todos los días. A través de su palabra somos confrontados, somos desafiados. Hay mensajes que decimos están muy serios, como esta mañana algunos, ¿verdad? Pero uno va aprendiendo porque Dios nos habla directamente. La vemos desde el Antiguo Testamento, cuando Dios disciplina a María, la hermana de Moisés, por murmurar, y el Señor, vemos que por amor al pueblo, pues usa su poder. Moisés, no es que él quería que le fuera mal a su hermana o a Aarón, simplemente fue Dios que no le agrada. Pero creo que sí uno va entendiendo en esos ejemplos bíblicos que la disciplina es buena, y comparto la opinión de la pastora que está aquí a mi lado, hoy también del pastor Gerardo, de disciplinarlos en privado es muy bueno. El cuerpo ejecutivo, los líderes son puestos por Dios y claro que se honra, pero uno es el llamado, el pastor, y uno tiene el corazón de pastor. Muchas veces el del ejecutivo, él no tiene corazón de pastor, y en algunas ocasiones
son duros, no digo, no generalizo, si alguien es del cuerpo ejecutivo, no quiero, pero algunos no tienen el corazón de pastor, y es bonito. Recuerdo cuando le dije a un joven de nuestra iglesia, le dije, ¿qué te parece si el domingo diriges la alabanza? Y se agacha la cabeza y me dice, pastor, no puedo. Digo, ¿cómo que no? ¿Cómo, líder de alabanza, y me dices que no puedes? ¿Por qué? Él estaba al frente, no estaba tocando, pero estaba en la banca enfrente. Me dice, pastor, fallé a Dios. Y es duro, no es sencillo, pero agradecí esa sinceridad. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Pues en privado, platicando con él, abrió su corazón. Pues bueno, ahí tenía una mujer, una novia seductora, ¿verdad? Que era cristiana, era lo bueno que era cristiana, si no, no sé qué lo hubiera hecho. Amaba al Señor esta muchacha, según la pastora, ¿verdad? Entonces, bueno, gracias a Dios se pudo corregir. Se le aplicó una disciplina personal, le hice marcación personal, porque no solamente es disciplinarlos y dejárselos a un líder para que el líder los apoye. No, yo como pastor lo voy a sanar, yo como pastor voy a curar sus heridas, yo como pastor voy a tener tiempo de oración. Lo primero que yo hago, y si ustedes quieren aplicarlo, es, ok, lo cito en la iglesia, lo cito en el santuario principal, estamos al frente platicando, desahoga todo lo que tristemente practicó delante del Señor, y le digo, bueno, estamos delante de nuestro Creador, es un lugar santo, ¿por qué no vas al altar? Te doy unos momentos para que platiques con nuestro amado Salvador. En algunos sí les recomiendo que vayan a tomarse un refresco, porque duran varias horas los muchachos ahí en el altar, pero ellos se quiebran delante del Señor, ellos reconocen y empieza una nueva vida. Hoy este joven ya se va a casar. Cuando comienza su relación con una nueva novia de la iglesia, una joven que ama mucho a Dios, lo primero que él le dijo es, tristemente yo no soy virgen, y yo fallé tristemente conociendo de Dios, pero he aprendido a levantarme y soy un hombre nuevo, soy un hombre restaurado, y si para prueba de ello, platícale al pastor, ¿verdad? Entonces, él fue sincero. Hoy ya se va a casar en septiembre. Dios lo ha prosperado financieramente, Dios lo ha bendecido en todos los aspectos, tiene su casa, tiene su carro. Sí se puede, cuando se disciplina con amor, cuando se disciplina y les ayudamos a las personas de nuestra congregación. Obviamente, hombres con hombres, de preferencia, si es una mujer, hermano, hombre, varón, no te metas en problemas, porque ya no va a ser uno, van a ser dos los que van a disciplinar, porque puede pasar. A veces el pastor avalentonado, yo tengo compañeros de milicia que me dicen, no, hay una hermana que falló, pero yo la estoy aconsejando. Y digo, pero con tu esposa. Y me dice, no, yo solo. Bueno, tristemente ya sabemos la historia, ¿verdad? Las consecuencias, pero pastores, es algo que pasa, pero yo en lo personal he visto, yo no tengo muchos años de pastorado, pero he visto el poder de Dios manifestarse en la vida de los creyentes. Sí, pastor, gracias. Aunado lo que dice el pastor Santiago, desde una perspectiva, decía el pastor Juan, ¿cómo afecta? Él habla de los ejecutivos, los que son líderes. Muchos de ellos no tienen el llamado, ¿no?, a ser pastor. Pero si nos preguntamos cómo respondería Pablo en Efesios 5, versículo 26, él hace referencia a la iglesia que somos nosotros. Si yo les pregunto, hermanos, ustedes que son pastores, ¿queremos una iglesia santa? Hay muy pocos amenes. Escuchemos amenes muy nerviosos, hermanos. ¿Queremos una iglesia purificada? Pablo dice en Efesios 5:26, para santificarla, hablando de la iglesia, dice, mediante el lavamiento del agua por la palabra. Y ahí Pablo habla del sentido definido de la palabra hablada, es decir, habla de tres cosas: la palabra predicada, el evangelio proclamado y la verdad hablada. El pastor todo el tiempo, en público, en privado, tiene que estar predicando la palabra. Si la iglesia, para ser santificada, tiene que ser lavada por medio de la palabra, que tiene poder, para entonces, como dice, entonces ser presentada al Señor sin mancha, sin arruga ni cosa semejante. Primera de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda la maldad. Y ahí Juan habla de un reconocimiento concienzudo, de que uno, no importa que seas pastor, líder, miembro, ministro de alabanza, de que uno es un pecador y que necesita limpieza diaria. Yo todos los días, hermano, necesito limpieza diaria, necesito la oración, necesito a Cristo.
para ir aterrizando esto, y no sé si hubiese alguna pregunta, pero después de esto pudiéramos tener algunas preguntas del lado de ustedes. Dentro de nuestras congregaciones pues están los líderes, pero también tenemos miembros activos pero que no son líderes, o los miembros pasivos que no se meten mucho, no se involucran, no tienen compromiso. Y a veces también tenemos los miembros adherentes. Adherentes quiero llamarlos a esos miembros que se aparecen allá cada mes o cada vez que sale el cometa Halley, se aparecen de vez en cuando. Y muchos de esos miembros, de ese tipo de miembros, cometen estas barbaridades o caen en estos pecados de inmoralidad y vienen. ¿Cómo disciplinar a los distintos tipos de miembros? Porque cuando quieres disciplinar en privado a alguien, lo primero que te dice es: me cambio de iglesia, mejor me voy, mejor huye. ¿Cómo pasó? Bueno, yo creo que ahí es una disyuntiva que tenemos, porque sí tenemos que hablar, definitivo. No podemos, por el hecho de que no se han afianzado bien, dejarlos, porque es muy peligroso cuando un espíritu de adulterio entra en la congregación. Empieza con uno y cuando acuerdas ya son 4 o 5. Esto corre muy fuerte, y más cuando es el pastor el que está en esto. De pronto te das cuenta que el cuerpo ejecutivo y la gente cae en esto. Entonces, dejar algo así no puedes, definitivamente. Pero yo creo que las personas, ahí te vas a dar cuenta si quieren servir o no quieren servir, porque de qué te sirve tenerlos o no molestarlos si ellos no quieren en realidad caminar como deben de caminar. Entonces, yo sí he tenido personas así, que de pronto toman una persona porque son viudas y no están casadas, y yo les digo: arregla tu situación, te doy tanto tiempo para que arregles tu situación, es más, te pagamos el civil, pero cásate, cierra esa puerta para tu familia, para tu testimonio. Y cuando ni aún así, pues ni modo. Y bendito Dios que no he tenido que correr a nadie, solo se van. Porque si no van a arreglarse, pues tampoco que no nos desordenen, ¿verdad? Pues es mi consejo. Bueno, de por sí un miembro pasivo, pues yo creo que según sea su organización o su denominación, nosotros en la Asamblea de Dios pues tenemos una constitución, tenemos un reglamento para la iglesia local, y pues se nos dan algunos parámetros. Un miembro pasivo pues no puede testificar, no puede predicar, no puede enseñar. Digo, hay cosas que nosotros no los tenemos, vaya, sirviendo. Un miembro pasivo, un miembro que no tiene un compromiso con la iglesia, con el pastor. Entonces creo que cada uno de nosotros, según nuestra denominación, nuestra organización, toma esos criterios. Pero el miembro pasivo, si está cometiendo una falta que está afectando a la iglesia, claro que se le puede disciplinar, claro, porque pues al final del día, aunque no esté comprometido, pero está en la iglesia y puede afectar a la congregación, porque él dice: yo voy a la iglesia Vida Hoy, y a lo mejor dice el pastor Carlos: no, pero ni diezma, ni ofrenda, ni canta, ni nada, pero él dice: yo voy a Vida Hoy. Y si lo dejamos como que pues es que él no tiene tal vez aquí en la congregación cargo, no, tienes que ir como quiera, para que donde él esté o donde él vaya, y si algún día el pastor de él, porque es correcto, a veces esos miembros pasivos no quieren un compromiso, pero sí se cambian muy pronto de iglesia, y que si tú te encuentras a su pastor, porque el mundo es muy chiquito, el mundo es bien pequeño, entonces que tú puedas decir: si yo doy testimonio a esa persona que no es fiel a Dios, y si se pueda, ten cuidado, pastor, porque contigo tal vez son de una manera y van a otra congregación. Entonces, un miembro pasivo, claro que también se le puede disciplinar, y que la tome o no la disciplina, bueno, esa es otra cosa, pero como pastor sí creo que se necesita actuar. Sí, muy breve, hermanos. Por lo que dice el pastor Santiago acerca de los que causan división, son pasivos, o sea, no hacen nada dentro de la iglesia. Romanos 16:17, os ruego, hermanos, que os fijéis a los que causan divisiones entre nosotros, que están en contra de la doctrina, de lo que se les ha enseñado, obviamente,
que aprendamos y que los apartemos de nosotros. Ahora, es difícil, pero nosotros conocemos Mateo 18, versículo 15 al 18. Si algún hermano hubiera pecado contra ti, solos tú y él, si se arrepiente habrás ganado un hermano. Si no, llama contigo 2 testigos. Si no, ahora sí dalo a conocer a la iglesia. Si no, pues que sí. Hermanos, yo quiero nada más cerrar con esto. La disciplina en la iglesia no es un grupo de policías piadosos para atrapar criminales. Más bien somos un grupo de hermanos, desde pastores, líderes, congregantes. Somos un grupo de hermanos con los corazones rotos, buscando restaurar también a otro miembro de la familia de Cristo. ¿Pueden prestarme un inalámbrico para que...? No quieren que le hable, ¿verdad? Me lo van a quitar. Amén. Si hay alguna pregunta que sea muy concreta, ¿verdad? Para aprovechar el tiempo. Sí, bueno, el tema es cuando la inmoralidad toca la iglesia. Normalmente los que practican la inmoralidad lo hacen en lo oculto y a veces ya viene uno enterándose ya cuando hubo un desastre. Bueno, ahorita me dieron respuesta a la pregunta de la disciplina. ¿Cómo manejan ustedes la disciplina y la restauración del miembro que es activo y que es parte también del evangelio, ¿verdad? Cristo restauró a Pedro y ¿qué tipo de disciplina? Hay disciplina espiritual. Yo creo que esa es la más recomendable para que se restaure la persona de manera más rápida, ¿verdad? Mi pregunta es ¿qué disciplina aplican cada uno en su iglesia? Y si está en el pensamiento la restauración del miembro. Muy bien, pues en mi caso, pastor, lo siento un tiempo, le siento un tiempo en el que ellos, si son gente activa, que ellos no participan, pero trato de no hacerles mala cara ni nada, o sea, ver que yo no cambio con ellos por un pecado que cometieron, yo los sigo amando, los sigo tratando igual, les sigo hablando igual, que vean que no es un objeto de que ya te veo de otra manera. Los sigo amando porque son almas y porque son ovejas, que como la regaron, pues la regaron, ¿verdad? Pero que vean que los quiero restaurar, no los quiero en algún momento tachar o tildar. Entonces, sobre todo que les quede claro que es amor lo que nos está moviendo a hacer esto, ¿verdad? Para mí eso es esencial y platico con ellos regularmente para ver qué tanto están ellos restaurándose, si en el momento que soltaron el cargo no también soltaron su vida. Regularmente sí, una persona cae porque ya tenía una vida espiritual descuidada, pero ahí también tengo que empezar a notar si ellos han vuelto otra vez a buscar de Dios y ya cerraron esa puerta. Sí, nosotros utilizamos, como les comentaba, tenemos un reglamento de iglesia local y nos basamos, en base a eso, nos da un parámetro para poderles apoyar en lo personal a la iglesia o a las personas que cometen alguna falta moral. También algo que he aprendido de ministerios y de pastores, cuando se falla en el hogar o en la familia, o en este caso hijos de pastores, porque también puede pasar que nuestros hijos pueden fallar, pueden pecar. Tú como pastor, si tienes un amigo que te ayude con tus hijos a restaurarlos. Lo aprendí de un pastor que su hijo cometió adulterio, ya casado, y el pastor lo primero que dijo es: tú eres mi pastor asociado, es de otra denominación, y dijo: mira, pues me siento triste, tengo coraje, no sé cómo actuar, pero pidió consejo a un pastor amigo de él, y su amigo se encargó de darle a su hijo y a su esposa y a su familia una restauración, y hoy en día son unos pastores que Dios ha levantado. Entonces yo también creo en eso, creo en la restauración definitivamente, pero cuando es algo de tu familia, yo les recomiendo, si lo quieren tomar el consejo, platícale a un pastor amigo que te pueda ayudar, porque se necesita ese tipo de restauración, y a veces papá e hijo o mamá e hija es un poquito difícil el poderse sincerar, pero cuando hay alguien que les puede ayudar en ese aspecto, vemos sanidad. Muy rápido, hermanos.
Yo quiero pensar que el hermano, el pastor, se refería a si es tiempo, ¿no? Algunos 2 años, 3 años, mucho acercamiento, pero hermanos, no olvidemos nunca la oración. Mucha oración. 1 Tesalonicenses 5:17, Efesios 6:18, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica. O sea, podemos tener 7 pasos para restaurarte, pero nosotros que somos espirituales necesitamos tener una relación personal con Cristo. Esa es la base de todo. Oración, mucho acercamiento, pero sobre todo lo espiritual, hermanos. El Señor va a ir encargándose del resto. Y si hablamos de tiempo, luego, perdón que te quite la palabra, pues conocemos como mínimo 3 meses dependiendo de la falta, máximo 1 año. Es una disciplina, no lo disciplinen 5 años, por favor, ¿verdad? O sea, también seamos conscientes, como dice el pastor, Dios, si uno se acerca al Señor hoy, el Señor nos perdona y nos restaura desde ese momento, pero sí hay que ayudarlo o ayudarles, ya sea familia, matrimonio, persona, pero sí, hermanos pastores, no disciplinemos dependiendo de la falta, pero bueno, es lo que nos marca y nos enseña la Escritura, tampoco llevarnos años, ¿verdad?, con la disciplina. Sí, Ricardo. Ya se me olvidó. No, Ricardo Reséndez. Oigan, pastores, los felicito. Excelente exposición. Quiero decir 3 cosas rápidamente. Una, yo pensé, el tema está excelente, está buenísimo. Yo pensé que iba a enfocar a los pastores, pero no quita que está excelente. Quiero referirme a eso. Pastores, o sea, nosotros somos el parámetro. Lo que usted marque, eso es lo que va a marcar la congregación. Entonces, hermanos, tenemos que tener cuidado con nuestro testimonio, con nuestra vida, porque eso marca lo que va a ser la iglesia. Número 1. Número 2, hay iglesias o pastores que ya dejan o permiten ciertas cosas que no son bíblicas. No, pues yo soy el pastor, bueno, pues tú vas a dar cuenta, Señor, pero tú abres la puerta a los jóvenes. Voy a decir los jóvenes, tú abres la puerta y ya no la puedes cerrar. Entonces, aquí el asunto, pastores, radica en nosotros como líderes. La segunda cosa que quiero mencionar, en cuanto a la disciplina bíblica, bueno, hay iglesias que no ejercen disciplina bíblica, porque no quieren. Eso le va a dar muchos dolores de cabeza a futuro. Y hay iglesias, por otro lado, exagerando, que disciplinan por todo. Entonces, tenemos que marcar ahí, nunca es tarde. Yo sigo leyendo, yo sigo aprendiendo, yo sigo en los cursos, yo me meto a cursos porque necesito alimentarme, necesito prepararme. Y le decía, hermano Jonathan, me hubieran dicho para traer libros de la disciplina, hermano. Número 3. Ya se me olvidó el número 3. La número 3 es muy delicada. Yo soy el secretario de la Asociación Nacional de Iglesias Bautistas. Y nunca en la historia se había dado un caso, porque se me presentó un caso de un pastor y no se quería quitar. Y yo estoy bien, ya le pedí perdón a Dios, ya le pedí perdón a mi esposa, ya le pedí perdón a la iglesia, ya le pedí perdón a todo el mundo. Pues sí, papá, pero ya se fue toda la gente. Y ustedes no se pueden meter porque somos una iglesia local e independiente, ¿sí? Pero somos una familia en Cristo. Y nuestra recomendación va para ti y va para tu iglesia y firmado. Gracias a Dios que la iglesia nos contestó y nos han dicho, vamos a disciplinar a nuestro pastor. Eso casi no se da. Pastores, Dios nos ha encargado un rebaño y por ahí, por nosotros tenemos que empezar. Excelente posición, mis hermanos, gracias. ¿Puedo hacer un añadido, pastor, nada más? Ok, ahorita por lo que hablaba el pastor, nosotros tuvimos un caso de un pastor cayó 3 veces en adulterio. Santo. Y era un pueblo muy chiquito de nuestra organización. Y lo más tremendo es que el pueblo se juntó y dijo, o lo sacan o lo sacamos. Fue tremendo esto, entonces sí hay que tener mucho cuidado. Ay, pastores, el tiempo se nos está yendo bastante. Yo sé que estaba bien delicioso esto y todavía hay algunas preguntas y algunos comentarios.
lo pongo a consideración. ¿Le seguimos? Sí, Levante su mano. Ok. Bueno, vamos a escuchar esas 3, 4 preguntas. Vamos a ser más concretos en las preguntas y si hay un comentario, así como hermano Reséndez, concreto. Sí, Dios los bendiga. Soy pastor de la Iglesia de Dios, Evangelio Completo, y hace más de 4 años, poco antes de la pandemia, estaba pastoreando aquí en Los Naranjos, en Juárez, y en nuestro distrito hay una iglesia. En ese momento estaba otro pastor y nos pidió en algunas ocasiones que estuviéramos orando porque había inmoralidad sexual, había pecado, pues, fornicación, adulterio, y específicamente en eso, y tenían esa lucha. Antes de él había salido otro pastor que no salió de buena manera, pero entró él, y en ese año, 4 meses, él nos estuvo pidiendo en varias ocasiones que oráramos específicamente por eso. Resulta que me llega mi cambio de aquí, y a la iglesia que me envían es a esa iglesia. Entonces resulta que el pastor que había salido antes de él quedó un pastor asistente, pero cayó en adulterio. Entonces siguió ese espíritu de fornicación porque nos lo pedía el pastor antes de mí, el que me entregó a mí. Entonces cuando llegamos, él se fue y dijo, hay muchos problemas de este tipo aquí. Entonces llegamos nosotros y dije, bueno, gloria a Dios. Llegamos, dijimos, bueno, orando y arrepentiendo y tratando hemos tratado en estos 4 años, poco más, en tratar de restaurar las personas que se mencionaron que cometían esto y ya no están, se fueron. Se dividió en 3 partes en estos cambios que hubo. Mi pregunta es, nosotros estamos tratando de restaurar, y ahí tengo por lo menos 3 matrimonios. Uno de ellos no está, todavía está casado con su antigua esposa y vive muy feliz con la que tiene ahorita, con sus 2 pequeños. Lo he tratado de decir, no se quiere divorciar por problemas, por distancia. Mi pregunta es, los otros 2 están casados por lo civil y no por la iglesia. ¿Hay espíritu ahí de fornicación o adulterio porque no están casados? Pues sí, hermano, mientras no esté casado y mientras no haga bien su vida, si este hermano se divorció antes de Cristo o ya estando en el camino del Señor, esta familia, ¿cuál fue el caso? O sea, realmente sí necesita sentar al hermano en cuanto a decir, hermano, necesitas aplicar tu vida, que si ya con tu antigua esposa ya te separaste, bueno, pues haz las cosas. Bíblicamente, pues no te puedes volver a casar, o no es recomendable. Pero ya a veces ya tienen camino recorrido. ¿Eso fue antes de Cristo? ¿Del hermano que comenta? No, ya estaba como cristiano. Estaba como cristiano, entonces él estaba separado. Entonces, cuando llega a esta iglesia, ya llegó con su actual. Entonces, la que tiene ahorita. Pero yo lo he tratado de restaurar, pero él dice por la distancia, no tiene tiempo, por X o Y. Entonces yo quiero cerrar esas puertas de ahí de la iglesia, puertas del enemigo, pero no lo ha querido hacer por esto que acabo de mencionar. Los otros 2 ya se los mencioné. Si están casados por lo civil, aunque no estén por la iglesia, ahí se comete también, se está cometiendo adulterio o fornicación. Es otra pregunta. Es que lo que digo es que según su organización, por ejemplo, en asambleas de Dios, no se puede casar a alguien por la iglesia si no está casado por el civil, en las asambleas de Dios. Entonces, si se brincaron las autoridades civiles y solamente por la iglesia, pues sí se necesita casar por lo civil. En este caso, perdón, están casados por lo civil, o sea, nomás están por lo civil, no están por la iglesia. Bueno, a lo mejor no especifique eso, ellos 2, y uno no está casado por ninguna de las 2. Ustedes, bueno, los que llegan a la boda religiosa, pues ya llegas, hermanos, ante ustedes viene ya estas personas, hombre y mujer, y ya tienes el acta del registro civil.
Cristo nunca casó, los apóstoles nunca casaron. Él dejó las leyes terrenales, el Señor, y están casados ante Dios, porque hay una protección para la esposa, para los hijos. ¿Me explico? Entonces, sí, la ceremonia religiosa, hermanos, es la bendición de Dios, etcétera. Que lo hagan, si lo hagan. Mis padres se casaron, casi 44 años de matrimonio, mi mamá ya está con el Señor. Claro que sí, que tiene que casarse, tiene que casarse. Rápido, viene a mi mente San Juan capítulo 4, la mujer samaritana. El Señor le dijo, 5 maridos has tenido, pero el que ahora tiene no es tu marido. Pero el Señor le dijo, vete y no peques más. Ahora ahí, cuando el Señor les dice, los hombres querían apedrear a la mujer, apedrearla, muy bien, el Señor les dice, aquel que esté libre de pecado sea el primero en arrojar la piedra. El Señor no les hablaba de otro pecado, estrictamente les hablaba del pecado de adulterio. Y significa, alguno de ustedes nunca haya cometido adulterio mínimo una vez en su vida, puede arrojar la piedra. ¿Y qué pasó? Nadie la arrojó y todos se fueron. No les hablaba de un pecado de hechicería, de robo, no, les hablaba del pecado de adulterio. Entonces Jesús le dice, ¿dónde están los que te condenan? Ninguno. Yo tampoco, pero le dice, vete y no peques más. Entonces Mateo 12:31, todo pecado puede ser perdonado, menos la blasfemia contra el Espíritu Santo. ¿Cuál es la blasfemia contra el Espíritu Santo? Juan 15:26. El Espíritu Santo es el que da testimonio de Cristo, y mientras la gente siga rechazando a Cristo y su salvación, están pecando contra el Espíritu Santo, y ahí no hay salvación. Amén. Gracias. Pastor Morales. Yo les bendiga en esta mañana. Lo que voy a hablar sí es delicado, hermano. Bueno, en mi persona, ¿verdad? Aquí está mi hermano José Luis y mi hermano Luciano, que son de mi congregación, bueno, de la organización que pertenezco. Por lo regular lo que hablan todos, pues es de los hermanos que aceptan o la disciplina, pero hay otro tipo de cristianos que por lo regular alguien cuando lo tienen oculto y lo descubres, se molesta y, como dicen en el mundo, da patadas de ahogado. Entonces, hay una situación conmigo y mi esposa, en cual una persona estuvo mal o está mal, y lo primero que hace la persona es negarlo, desacreditar, y luego posteriormente me golpeó. Esto lo sabe mi pastor, y lo digo abro mi corazón escuchando el consejo. Entonces, yo y mi esposa hemos tratado de resistir el embate, pero llegó un momento en el que hemos pensado, y platicando con mi pastor, que es mi autoridad, hermano Roberto Rodríguez, en meter una demanda por difamación, porque la persona se fue de una iglesia en la que estaba y dice que yo soy el que cometió la falta. Y lo peor no es eso, lo peor es que la gente le cree, y esta persona inclusive sigue predicando hasta en redes sociales. Entonces a mí he peleado mucho con el Señor, porque le digo, Señor, lo meto por legal, no lo hago porque soy ministro, espero en tu justicia. ¿Qué hago? Estoy bien, estoy mal. Y mi esposa me dice, vamos a hacerlo por mí primero, por nuestros hijos, por la iglesia, y vamos a hacerlo pues como se debe, ¿verdad? Porque eso que él dice es difamación. Entonces, muchas de las veces cuando tú encuentras a alguien en falta, lo primero que hace es investirte. Cuando no está, quiere descubrirse o quiere protegerse porque no acepta que está en falta, y se te echa con todo hacia adelante, tratar de golpetearte a ti y donde estás, ¿verdad? Ha sido un poquito difícil, y le abro mi corazón porque estos meses han sido muy duros, hermano. La golpiza que me metió fue en diciembre. Esto lo sabe mi pastor, hasta ahorita que mis pastores de la organización, ellos no lo sabían, pero sí así. ¿Ustedes qué harían, hermano? ¿Qué harían con una persona que la inmoralidad se metió en él, está haciendo muchas cosas, y lo triste es de que todavía está cubierta su falta y sigue predicando, y se ha cambiado de iglesia, y ahorita ya es un tema personal conmigo directamente, y está invistiendo constantemente? Muy bien, pastor. Pues quiero decirle, bienvenido al ministerio. Nos van a difamar muchas veces, hermano, y gente así va a tener mucha. No se agüite, es el primero. Ya con el primero uno agarra caña. Pero llevarlo a tribunales, nos dice el apóstol, que entre nosotros tiene que haber gente que lleve esto. De por sí ellos ya tienen mucho que hablar. Y yo creo que este es un tiempo donde yo siempre he creído que Dios nos forja carácter en el ministerio a través de estas cosas.
Si cada quien le contáramos cuántas veces nos han difamado, cuánta gente nos ha creído las difamaciones, falta ética ministerial, porque en lugar de ir a escuchar la versión del pastor, prefieren escuchar la versión del miembro porque nos conviene tener una familia nueva. Y no sabemos que muchas veces, hermanos, estamos abrazando escorpiones. Pero bueno, eso con el tiempo se dará. Yo lo único que le aconsejaría, pues espere en Dios, llame un grupo de personas dentro de su congregación, personas maduras, que por lo menos su iglesia esté seguro de quién es usted. Guarde su testimonio y crea lo que Dios a su tiempo le hará justicia. Si pudiera aquel pastor también, un consejo, pues busque esa persona con alguien, con un pastor, con su pastor principal, y cítalo a platicar. Es bueno el diálogo. Al final del día hay gente que pues está cegada por el pecado, pero no hay nada mejor que enfrentar las cosas. Y cuando se enfrenta, se platica, se dialoga, tal vez no va a estar en una plática, van a ser varias, pero trata también de, en oración, como dice la pastora, pero pues ayúdalo para que esa persona que ahorita predica o que él se dice estar bien, pues pueda corregir, y que eso también en tu vida hable madurez. Te ha agredido, pues bueno, hay abogados cristianos que te pueden tal vez asesorar, y en la plática, como no queriendo, pues ahí también coméntale, mira, o sea, realmente no me afectes ni a mi persona, ¿verdad? Hay cosas que hay límites que uno puede tolerar, hay cosas, pero ya cuando empiezan a difamar o que están lastimando a tu matrimonio, a tu esposa, yo siempre digo, ¿verdad? O sea, hay límites sobre mi persona, tú puedes acudir a mi persona y decirme lo que quieras, pero cuando la familia o la esposa se quieren involucrar, tienes que marcar un alto. Entonces, hay gente cristiana que tiene temor de Dios y que en lugar de afectar, te pueden ayudar, te pueden aconsejar, pero ora al Señor, eso que ni qué. Pero mi recomendación es, busca esa persona y trata de arreglar las cosas, y verás que Dios se glorificará. Una parte la haces tú, una parte la hago yo, y la otra parte la hace el Espíritu Santo. Amén. Mi nombre es Felipe Hernández, consiervo de ustedes. Nada más 3 cosas rápidamente. La primera, llevo 11 años en el ministerio y tomé una iglesia que su trasfondo fue inmoralidad sexual, y las consecuencias han sido gravísimas porque he tenido que trabajar el doble o triple de lo que hubiese trabajado en una colonia nueva, por ejemplo. Ha sido muy desgastante por causa de la inmoralidad y que no se llevó el proceso de disciplina como debiera ser. Esa es la primera situación. La segunda es que hace poco se me dividió la iglesia, hace unos 3 meses por ahí aproximadamente, por el tema de disciplina. Soy nuevo en el ministerio y ahorita que mencionaban que ese corazón de pastor, contrario al ejecutivo, que dice, ya córralos, hermano, ya no deje que entren. Y uno de pastor pues no puede hacer eso. Entonces, al final de cuentas, algo que a mí me ayudó bastante es, ahorita que mencionaban miembros fieles y miembros pasivos, para mí los miembros activos son los miembros que están en la lista de membresía, y los que ustedes se refieren como pasivos, para mí son, no son miembros, no están en la lista. Y algo que a mí me ayudó bastante es que es más fácil disciplinar a alguien que está en la lista de miembros, a alguien que viene de vez en cuando, pero que también necesitas ponerle un alto, porque a mí la iglesia se me dividió por aquellos que antes venían y empezaron a venir 4 semanas, y 4 semanas fue suficiente para llevarse a más de la mitad de la iglesia. Entonces creo que sí es importante definir quiénes son tus miembros, y dentro del discipulado hablar acerca del tema de disciplina, para que cuando se llegue a una situación la persona conozca ya los parámetros de disciplina, y como pastor ya no me cueste tanto el disciplinar. Y la tercera es que en nuestras congregaciones locales nos llegan personas en unión libre. Creo que no soy el único que tengo parejas o no casadas en la iglesia. Entonces aquí la pregunta es, ¿la inmoralidad sexual está en la iglesia local? Sí, claro que está. Todos nos han llegado este tipo de personas, parejas, y nosotros tenemos un testimonio en la iglesia hace algunos años. La hermana fiel creyente, él no, y mi papá y mi mamá todo el tiempo, hermanos, cásense. Y sí,
tuvieron que ir a arreglar las papelerías de su acta de nacimiento, etcétera, y mis papás fueron, y ahí en el registro civil, creo que aquí fue en Juárez, y se casaron. La hermana, ay, gracias al Señor, dice, gracias a Dios, ya tenían hijitos. Entonces, ¿qué es la recomendación? Cásense, esa es la recomendación. ¿Qué otra cosa dijo, hermano? Lo dije tanto, sí, ¿verdad? Pero... Bueno, yo quisiera agregar un poco a lo que dice el pastor. Cuando sucede de que el pastor de nuestra organización cae en el adulterio por 3 veces, yo no sé si ustedes crean, hermano, en lo que se mueve en el ámbito espiritual, pero mandamos pastores, hermano, más que una pastorela. Nadie podía levantar ahí. El área estaba espiritualmente ya custodiada. Uno de los pastores que mandamos, y también se regresó, vio un demonio sentado en el aire de esa ciudad, una ciudad pequeña, y dijo, no me pudieron echar los que vinieron antes de ti, ni tú tampoco podrás. Entraron unos hermanos, empezaron con 40 días de ayuno, y fue como la iglesia empezó a crecer. Entonces es algo tremendo. Esto del espíritu de adulterio, si supiéramos hasta dónde afecta las vidas y las congregaciones. Una amiga de una hermana mía dice que unos compañeros se van en pareja, se van a Cancún. En Cancún los hombres se van a un antro, en el antro se van a buscar unas mujeres, y una de ellas, una prostituta, en el acto lo vomita. Y entonces él empieza a venirse abajo económicamente, su familia se truena y él hasta ahorita se volvió loco. Para que vean qué tremendo es el espíritu de adulterio. Entonces tenemos que tener cuidado, porque no estamos hablando de cosas que ahorita pasan, son cosas que te pueden marcar para toda la vida. Ahora, hermanos, aquí estamos hablando del contacto físico, pero es adulterio, pero hay muchos corazones que están llenos de adulterio. Entonces el Señor puso el estándar muy arriba. Vuelvo a lo mismo. Eso solamente se va a manifestar. Tal vez muchos dicen, yo no estoy divorciado y estoy muy bien, porque no se han divorciado. Pero en realidad, hermanos, que al final solo Dios lo sabe, cómo están viviendo esa vida. Salmo 44:21, porque Él conoce los secretos del corazón, o sea, la cosa oculta. Y ahí sí no entramos nosotros. Entonces dices, yo no adulteré, no forniqué porque no llegué al acto, pero los corazones están llenos de adulterio. Y ahí nosotros desde el púlpito es predicar la palabra, hablar la palabra. La misma palabra tiene todo el poder. Salmo 19:7, la ley de Jehová es perfecta, hermanos, que convierte el alma. Es la palabra de Dios. Entonces, hermanos, sí, y cierro con esta parte, 1 Corintios 9:27, Pablo hablando bajo la inspiración del Espíritu Santo, sino que golpeo mi cuerpo. Golpear significa poner en disciplina, y lo pongo en servidumbre, dice, no siendo yo heraldo para muchos, o sea, siervo o mensajero, al último venga a ser eliminado. Y aquí no se refiere a perder la salvación, sino que ya no califique para el ministerio. Vamos con la última pregunta para cerrar. Ok, muchas gracias. Hablando del tema acerca de cuando la inmoralidad entra a la iglesia, y ahorita escuchando al consiervo del tiempo que tiene, no sé cómo ustedes lo vean, pero y cómo tratar cuando la gente llega a la iglesia y que está en un estado de amaciato, y después tiene empatía con la gente, tiene mucha empatía con la gente y se empieza a relacionar con toda la gente, pero ellos son muy jóvenes y saben en la condición que están, que no están bien delante de los ojos de Dios, pero tienen mucha empatía con la gente, tanto que ese mismo espíritu empieza a atraer a los demás. Y luego cuando tú empiezas a hablar con ellos a través de la enseñanza, empiezas a platicar con ellos en la condición que están, que deben de ordenar su vida para que ellos también sean bendecidos, porque otra gente los mira también como ejemplo. ¿Cómo tratar con eso? Porque yo creo que no solamente soy yo creo que llega mucha gente a la iglesia con su vida destruida, y ya cuando llegan y conocen a Cristo, pero hablar de esto, porque sí pasa dentro de la iglesia. Ahorita yo compagino con lo que decía el pastor. Me tocó llegar a una iglesia que fue mancillada por varios pastores, y ahora llegar a esa condición y empezar a exponer la palabra. Y cuando empezamos a exponer la palabra nos notamos que había mucho desorden,
una de las cuales tenían un profeta ahí. Ese profeta lo tenían como de cabecera, y ese profeta un día le dijo a su hermana, y fue a pedir la mano de su hermana, de su sobrina, que porque Dios le había dicho que pidiera su mano. Entonces nosotros empezamos a hablar, y digo, bueno, esto no es así, o sea, ¿sabe que no es así? Entonces empezamos a exponer la palabra. Nos pasamos como casi 3 años. Ellos no se querían ir de la iglesia, ellos eran una tribu, no se querían ir de la iglesia, hasta que se les comenzó a hablar, y uno de ellos, que era el patriarca, me dijo, yo sé hermano que estamos mal, yo sé, pero usted se la pasa hablando de todas esas cosas. Y realmente, hermano, yo no conocía la iglesia, no sabía en qué condición estaba la iglesia cuando me la entregaron. Empezamos a trabajar hasta ahorita, hasta la fecha, hemos trabajado con lo que Dios nos ha enviado. Toda esa generación se fue, pero algo quedó ahí, esa semilla quedó ahí. Entonces, eso es cómo trabajar en un área así, cuando una iglesia fue mancillada y todo eso se movió. Eso es diferente. Bueno, yo primero, pastor, diría que cada tiempo que usted lleve en oración, rompa las ataduras que pudieron estar ahí, todo el tiempo. Y la iglesia, llévelo como el pie de la cabecera de sus oraciones, porque sabe que es un espíritu fuerte que ahí opera. Usted no sabe si está operando todavía. Número 2, si tienen matrimonios que están así, pues definitivamente no deben de participar. Número 3, ore para que Dios les dé testimonio, porque en este tiempo nos va a llegar mucha gente así. Yo tenía una parejita que llegaron, tenían muchas, pero casi todas las casamos, pero no los puedes obligar tampoco a que ellos se quieran casar. Entonces, empecé a hablarles sobre el infierno, quiénes van a estar en el infierno. Ya hablamos, las personas que están en adulterio y fornicación. Yo le da un sueño a ella, y ella soñaba que estaba en el infierno, y dice que alguien le dijo adentro del infierno, tú estás aquí por fornicación. Y ella se levanta bien desesperada y le dice, me voy a casar, cosa que por mucho tiempo ella no había querido. Entonces tenemos que orar para que Dios le dé testimonio, hermano, de la palabra, no nada más que se la oigan. Entonces Dios va a tratar con ellos, y ella no sé qué tanto movió, hermano, en menos de 20 días ella se casó, cosa que no querían hacer. Entonces yo le doy gracias a Dios porque Dios nos ha dado la autoridad en la palabra para que ellos la crean y la practiquen. Es bien importante, yo creo que uno pesa el corazón. Obviamente cuando uno llega a una congregación, me imagino, vas conociendo a las personas. Es como el noviazgo, vas enamorándote y luego ya pasan los 6 meses y empieza a sacar como que, no es tan amable. Bueno, es lo mismo en la iglesia, vas comenzando, vas relacionando, vas viendo cada persona, cada familia de la iglesia. Dales tiempo, pero doctrínalos, enséñales. Si ya después de que tú como pastor estás doctrinando, estás enseñando, estás diciéndole lo correcto y no se quieren someter, ahí sí para las antenitas y en privado, de inmediato. Siempre el hablar nos va a evitar tantos problemas. Nosotros en algún tiempo, mi papá es pastor desde el año 1993 y en todo su ministerio hasta la fecha sigue siendo pastor. Expulsó a una persona de la iglesia, la expulsó, agotó todos los recursos, pero llegó, no le tengas temor, es que a veces tenemos miedo, ¿cómo la voy a expulsar? Cuando ya no cumple los parámetros bíblicos y no se quiere someter, solamente está dañando la obra del Señor. Y con esa autoridad y ahora sí, con el liderazgo, obviamente que se conozcan las causas, porque se les da oportunidad, no las corremos nada más por correrlas, se platica, se dialoga, se da oportunidad. Eso es la palabra, dar oportunidad. Pero cuando ya la persona una y otra vez, cuando esa persona sale de la iglesia, empezó a haber un crecimiento de una manera impresionante. Entonces, tengamos, pastores, discernimiento. Creo que eso Dios nos lo da a cada uno de nosotros. Y qué bueno que se abra ese tipo. Yo sé que aquí hay muchos pastores que tienen respuestas tal vez mejores que las nuestras. Y es bonito poder compartir y tener esa confianza, acercarnos los unos a los otros para ayudarnos y que la obra de Dios se siga glorificando. Amén. Voy a decir algo rápido. Hermanos, siempre... Salmo 32 y el Salmo 51 son salmos de confesión de pecados. Salmo 32, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada. Salmo 51, el episodio de David con Betsabé. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Verso 10, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, renueva un espíritu recto dentro de mí.
No me eches de delante de ti, no quites de mí tu Santo Espíritu, envuélveme el gozo de tu salvación. Somos salvos, hermanos. Somos salvos, tenemos la seguridad de la salvación, pero el creyente todo el tiempo vive una vida de confesión de pecado. Todo el tiempo. Amén. Amén. Hermanos, queremos dar gracias a Dios por esta oportunidad y vamos a dar un aplauso al Señor por la vida de mis hermanos que están presentes.